Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Brian Berletic, periodista, analista de asuntos internacionales y ex-marine de los Estados Unidos. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Han pasado ya 11 años y medio desde el golpe de 2014 que inició la guerra, y 3 años y medio desde que los rusos invadieron Ucrania. Y bueno, parece que ahora hay algo así como un avance. Al menos, por primera vez en 3 años y medio, los presidentes de Estados Unidos y Rusia se van a reunir. Hubo un mensaje desde Rusia sugiriendo que Estados Unidos ha presentado lo que puede considerarse una propuesta aceptable. Ya se ha organizado la reunión entre Putin y Trump, ahora el viernes en Alaska. Me preguntaba, ¿qué opinas de esto? Bueno, me alegra que hayas vuelto a 2014, cuando comenzó esta sección particular del conflicto, el derrocamiento del gobierno ucraniano por parte de Estados Unidos. Y si retrocedemos aún más, hasta el final de la Guerra Fría, hubo una política estadounidense declarada abiertamente para establecer la primacía sobre el mundo, para asegurar que no surgieran rivales de ningún tipo, ya fueran aliados o adversarios. Esta es la política exterior de Estados Unidos. Lo ha sido desde el final de la Guerra Fría, lo es ahora mismo. Y por tanto, si nada ha cambiado fundamentalmente respecto a esta política exterior o los intereses especiales que la impulsan y se benefician de ella, entonces nada puede cambiar en relación con el conflicto en curso en Ucrania. Y la propia administración Trump ha sido muy clara sobre cuál es el objetivo real en todo esto. Están intentando forzar, coaccionar, atraer a Rusia para que acepte un alto el fuego. De modo que Estados Unidos pueda tener fuerzas europeas, y también dijeron fuerzas no europeas, sean quienes, desplegadas en Ucrania y congelar el conflicto. No tienen ningún interés en resolver esto. Debemos entender que el conflicto en sí es una guerra de Estados Unidos contra Rusia, simplemente librada a través de Ucrania. Son comandantes estadounidenses los que están en la cima de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas ucranianas. Es la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos la que supervisa a las agencias de inteligencia ucranianas, que están matando a periodistas, generales y otros en las calles de Moscú y que están coordinando ataques utilizando misiles estadounidenses y europeos para golpear objetivos en toda Rusia. Así que esto no es algo que vaya a cambiar de repente. Esto es simplemente otra estratagema de Estados Unidos para atraer y maniobrar geopolíticamente a un adversario que sigue considerando como tal y al que no renunciará en su objetivo de rodear y contener. In terms of encircling and containing. Bueno, creo que esto refleja mucho la principal preocupación de Rusia, que cualquier cosa que provenga de Estados Unidos, incluso de Trump, será una pausa temporal, simplemente porque, bueno, los rusos están ganando. Por eso el cambio de Trump hacia un alto el fuego, supongo, abrió muchos ojos en Moscú. Quizás esta motivación de Rusia estaba transformando las relaciones. Bueno, esto no era necesariamente el caso. Así que de nuevo, ven cualquier esfuerzo de Estados Unidos por detener temporalmente los combates, permitir que la OTAN se reagrupe, reorganizar a los ucranianos y luego continuar la lucha en algún momento en el futuro. Pero supongo que si los rusos aceptaran este acuerdo, tendría que ser algo que no incluyera a la OTAN, ni siquiera una OTAN de facto, es decir, sin instructores ni sistemas de armas de la OTAN en Ucrania, y tampoco con armas entrando en el país. Supongo que esto tendría que ser la base de cualquier acuerdo. Hasta ahora, lo que hemos escuchado de los medios estadounidenses, al menos, es que todo está centrado en el territorio. No estoy seguro de si esto es simplemente un control del relato o si realmente no son conscientes de lo que están buscando. Pero, ¿crees que los rusos aceptarían simplemente una cuestión territorial, congelar el conflicto sin abordar realmente la causa de la guerra, que es que Ucrania se utilice como un proxy?
Es difícil saber a qué estarán dispuestos los rusos o cuál es su forma de pensar. Solo podemos basarnos en lo que vemos representado públicamente. Pero la propia administración Trump, dejando de lado la historia reciente de Estados Unidos, incluso solo en lo que respecta a Rusia, ha intentado restablecer las relaciones mientras, al mismo tiempo, se prepara para traicionar por completo cualquier tipo de confianza que Rusia deposite en Estados Unidos. La propia administración Trump ya ha utilizado negociaciones, por ejemplo, a principios de este año, para atraer a Irán y realizar un ataque de decapitación. Estados Unidos pasó meses preparando a Israel para llevar a cabo este ataque y utilizó las negociaciones como una forma de bajar la guardia de Irán, atraerlos y luego hacer que Israel ejecutara un ataque que, en esencia, es un ataque estadounidense llevado a cabo a través de Israel, de modo que Estados Unidos pueda eximirse tanto de la responsabilidad como de la represalia una vez vencido el conflicto. Y luego, Estados Unidos mismo se involucró en el conflicto casi de inmediato. Y ahora están haciendo exactamente lo mismo con Rusia. Le están pidiendo a Rusia, vengan a negociar con nosotros. Y toda esta reunión entre el presidente Putin y el presidente Trump en Estados Unidos debería preocupar a todo el mundo. Estados Unidos tiene un historial de asesinar líderes nacionales. Como acabo de mencionar, intentaron decapitar al liderazgo militar y civil iraní. También mataron a científicos civiles. El año pasado, Estados Unidos ayudó a Israel a decapitar el liderazgo de Hezbollah. Y el propio presidente Trump, a principios de esta semana, se jactó de cómo el general iraní Qasem Soleimani fue atraído a Irak y asesinado en un ataque con drones estadounidense que, según él, autorizó en 2020. No entiendo por qué alguien consideraría reunirse con Estados Unidos cuando este es su historial. Solo espero que Rusia entienda todo esto, que no se deje cegar por la percepción de éxito en el campo de batalla ni por alguna supuesta ventaja que creen tener sobre Estados Unidos. No ve las cosas en estos términos. Tienen una mentalidad de objetivo único. Han perseguido esto desde el final de la Guerra Fría hasta ahora, sin desviarse, sin interrupciones, y seguirán persiguiéndolo. Y las cosas que están dispuestos a hacer a medida que enfrentan reveses cada vez mayores, los llevan a una desesperación creciente y, por tanto, a un mayor peligro. Así que quienes dicen que nunca harían nada contra el presidente Putin, quizá no, pero creo que ahora es más probable que nunca. Sí, bueno, supongo que hay un historial. Además, si miras este caso aislado de Ucrania, quiero decir, todos los acuerdos que se hicieron, siempre insisto en que, como mencionaste la arquitectura de seguridad europea, o que desde los años 90, en realidad teníamos acuerdos con los rusos para una arquitectura de seguridad europea común basada en la seguridad indivisible y sin líneas divisorias. Pero ellos se retractaron de eso en 2014. Cabe señalar que cuando se desestabilizó el gobierno de Yanukovych, los europeos firmaron este acuerdo para un gobierno de unidad, que luego rompieron en las siguientes 24 horas. Así que rompieron este acuerdo. Minsk I, Minsk II, Estambul. Así que cuesta creer que estén dispuestos a renunciar a Ucrania como ese poderoso puñal en el costado de Rusia. De hecho, vimos lo que ocurrió en la guerra de Ucrania, el intento de activar Georgia como otro frente contra Rusia. Supongo que ese es el propósito ideal de Ucrania en el futuro, tener algo pendiente sobre Rusia, que puedan utilizar contra los rusos la próxima vez que aumenten las tensiones. Así que no estoy diciendo que los estadounidenses de repente estén movidos por intenciones benignas. Ya sabes, Trump quiere dar marcha atrás al imperio. Y de hecho, el hecho de que cambiara a exigir un alto el fuego incondicional, creo que es una buena indicación de que querían hacer exactamente lo mismo, congelar la situación y mantener este proxy ucraniano, que se puede usar contra Rusia en el futuro. Pero dicho esto, los rusos ignoraron a Estados Unidos, o el ultimátum de Trump de 50 días, y luego de 10 días. Putin ni siquiera respondió. And when
Y cuando Trump empezó con su farol nuclear, o ya sabes, enviando esos submarinos nucleares, vimos que los rusos entonces, bueno, por muchas razones, decidieron alejarse de cualquier restricción sobre misiles de alcance intermedio. Así que han demostrado, en cierto modo, que no van a ceder ante la presión, ya sean sanciones o el envío de más armas a Ucrania. Así que supongo que Trump no se alejaría del alto el fuego incondicional por su buena voluntad, pero debe de haber una sensación de pánico, porque ¿cuál es la alternativa a aceptar un acuerdo muy desfavorable? Quiero decir, todos los centros logísticos importantes están ahora siendo rodeados. Se ve que el colapso se intensifica. Básicamente, cualquier mal acuerdo hoy será peor mañana. Me pregunto cuál será la mentalidad en Washington, porque no tiene por qué ser por buenas intenciones. Pueden seguir queriendo continuar la lucha contra Rusia, pero ¿no sería esta la mejor opción para Washington ahora? Poner fin a esto donde está. No, porque su objetivo geopolítico general es contener a Rusia y China y a todos los que están en medio. E incluso ahora, mientras el presidente Trump está invitando al presidente Putin a reunirse con él en Alaska, Estados Unidos sigue consolidando el control sobre Azerbaiyán y Armenia. Acabamos de ver en las noticias que supuestamente el corredor estaba siendo arrendado a Estados Unidos, de entre todos los países, por 99 años. Esto aparece literalmente en el informe de la Rand Corporation, Extending Russia de 2019, que enumera todas estas opciones para rodear, contener y eventualmente colapsar la Federación Rusa. Así que, incluso cuando se propone la paz, siguen avanzando en la lista, marcando todas estas opciones. Siguen utilizando estas opciones para presionar a Rusia y rodearla. La gente tiene que entender que esto no es un malentendido. No es la guerra de Biden, como el presidente Trump la llama continuamente. Esto es una continuidad de la agenda. La administración Trump retomó exactamente donde lo dejó la administración Biden, y solo terminará en traición y tragedia para Rusia si caen en cualquiera de estas trampas. Ahora, recordamos que hace unos 4 meses, recuerdo haber hecho un video casi igual a este, se propuso un alto el fuego. Creo que tenía que ver con objetivos de infraestructuras energéticas. Rusia aceptó, pero solo después de llevar a cabo un ataque sin precedentes contra la infraestructura energética ucraniana. Dijeron, nos ceñiremos solo a eso, pero en un mes, todos los objetivos ya estaban destruidos. Ellos aceptaron. Esto les dio tiempo, y espero que eso sea lo que Rusia está haciendo ahora mismo. Están ganando tiempo, están alargando esto. Dices que para Estados Unidos, las cosas nunca estarán mejor que ahora para llegar a un acuerdo. Pero al final del día, ellos no quieren un acuerdo. Quieren prevalecer sobre Rusia y sobre China. Todo lo que quieren es pausarlo y reiniciarlo más tarde. Eso no le conviene en absoluto a Rusia, así que no tienen ningún incentivo para aceptar esto. Como dices, esto sería una daga en el costado de Rusia, independientemente del estado del conflicto. Ya sea que esté congelado o continúe, sigue siendo una amenaza para Rusia. Sigue requiriendo recursos invertidos en Ucrania, en la dirección de Ucrania. Y esto impide que Rusia ayude a sus otros aliados, Irán, Siria, que por cierto ahora ha colapsado, y China, a quien Estados Unidos claramente sigue teniendo como objetivo. Estados Unidos, mientras hablamos, está llevando a cabo medidas para aumentar el conflicto con ambas naciones. Estados Unidos acaba de exigir que el Líbano desarme a Hezbollah, un aliado clave de Irán en la región. Están eliminando a los aliados de Irán, aislando a Irán. Quieren eliminar a Irán. Y, como repito constantemente, esto se trata de una división del trabajo. Estados Unidos quiere desvincularse del conflicto en Ucrania. Quieren que continúe a través de Europa. Así que mi temor es que Trump se esté haciendo pasar por partidaria de la paz con Rusia. Incluso declararán la paz y se retirarán, pero luego harán que sus aliados europeos tomen el relevo
y lo harán de una manera que parezca que los europeos actuaron unilateralmente en contra de los deseos de Estados Unidos. Existe esta división entre Estados Unidos y Europa, y utilizarán eso como un medio para continuar el conflicto. Y de nuevo, mencionaste Minsk I y Minsk II. Ahora admiten, en retrospectiva, que todo esto se hizo solo para ganar tiempo, solo para rogar Ucrania, solo para prolongar el conflicto. Así que eso es exactamente lo que están haciendo, y dependerá de Rusia maniobrar con éxito a través de este campo de minas. Esa es una perspectiva interesante. Recuerdo que en 2015-16, después de Crimea, hubo muchos think tanks estadounidenses y diferentes revistas que escribían sobre cómo sería posible relacionarse con Rusia en Asia mientras se la contenía en Europa. Así que eso es, no queremos enfrentarnos directamente a Rusia en Asia, porque necesitamos a los rusos allí para diversificar, no volvernos demasiado dependientes de China, y, en el mejor de los casos, también ayudar a contener a China hasta cierto punto. Pero esta posible amistad con los rusos, reconociendo que el mundo es multipolar como una realidad, no como un deseo o una política, fue algo muy difícil de conciliar. Pero supongo que esta podría ser una forma de hacerlo, si continúas conteniendo o confrontando a Rusia en Europa, pero lo haces a través de un intermediario europeo. Así que vendes armas a los europeos, y son los europeos quienes actúan contra Rusia. Estados Unidos no tiene nada que ver, aunque probablemente seguirá no solo suministrando las armas, sino también asistiendo con la logística, proporcionando inteligencia, datos de ataque y, por supuesto, teniendo a sus planificadores militares sobre el terreno. Y sí, es interesante que este acuerdo o esta reunión se produzca en la misma semana en la que está ocurriendo lo de Azerbaiyán, el arrendamiento del corredor de Zangezur por 99 años. Esto es, ya sabes, lo único que me pregunto. ¿Con quién empezará un conflicto primero? Supongo que en realidad serán los iraníes, quienes, como sabes, han dicho más o menos que, independientemente de lo que haga Rusia, esto no va a ser aceptable para ellos. Así que esto es, sí, otro conflicto que se está vendiendo como un acuerdo de paz. Pero ahí lo tienes. Pero, ¿no sería, si este es el objetivo de los estadounidenses, entonces, evitar un conflicto directo con los rusos en Europa, pero intentar colaborar con ellos en otras áreas? ¿Cuán serios crees que son los esfuerzos para establecer o mejorar las relaciones bilaterales? El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en febrero, esto es otra cosa que repito muy a menudo, dio una directiva a los aliados europeos de Estados Unidos en la región. Dijo, necesitamos girar hacia China. Vosotros tenéis que asumir más responsabilidades y hacer más en Europa. Así que en realidad, cuando se observan los detalles de lo que ocurriría, como mencionaste, seguirían siendo generales estadounidenses los que estarían en la cima de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas ucranianas. Seguiría siendo la CIA operando a través de la inteligencia ucraniana. Seguirían siendo armas estadounidenses canalizadas a través de los europeos. Todo es solo una cuestión de apariencia. Seguiría siendo una guerra subsidiaria de Estados Unidos. Pero quieren que Europa desvíe más recursos de los intereses reales de los europeos hacia esta guerra subsidiaria, en lugar de que sea Estados Unidos quien pague por todo. De nuevo, eso es la división del trabajo. Ese es un término que el secretario Austin utilizó literalmente en esa directiva de febrero. Y su objetivo es pivotar hacia Europa. Esto forma parte de la secuencia estratégica. Pivotar hacia China, tratar con China y luego volver a centrarse en Rusia. No hay asociación, no hay amistad, no hay futuro entre los intereses actuales que dirigen Occidente colectivo y Rusia. Quieren que Rusia sea desmantelada y absorbida por Occidente colectivo. No hay futuro para una Rusia soberana en la mente de los intereses que ahora dirigen Occidente colectivo. Y no lo habrá hasta que esos intereses sean apartados y una nueva colección de intereses los reemplace.
algo que no preveo que ocurra en un futuro próximo, intermedio o incluso lejano. Así que esto no va a cambiar el objetivo de Estados Unidos. No cambiará la relación entre Estados Unidos y Rusia. Y si Rusia cayera en esta trampa y colaborara con Estados Unidos contra China, por ejemplo, lo único que estarían haciendo sería preparar el terreno para su traición definitiva más adelante. Tal vez ganarían algo de tiempo, pero sin la ayuda de China en el futuro, si eso se eliminara del tablero, por así decirlo, estarían irremediablemente superados en el futuro, cuando Estados Unidos finalmente por verdurar y centrarse en ellos. Algo que que es su opinión. Así que ya sabes, y aquí está la cuestión. No entiendo por qué los líderes mundiales parecen caer constantemente en esto. Parece que desean tanto volver al statu quo que están dispuestos a creer casi cualquier cosa. Y recuerdo haber pensado, con mucha confusión, ¿por qué Irán está negociando con Estados Unidos? No son los árbitros de los programas nucleares globales. Este es su plan. Lo escribieron en un papel hace 16 años y lo han estado implementando paso a paso desde entonces. ¿Por qué lo están haciendo? Y se dan cuenta de que esto es lo que va a suceder, y están preparados para ello. Y luego, cuando Estados Unidos llevó a cabo su ataque de decapitación a través de Israel, utilizando armas estadounidenses, utilizando inteligencia estadounidense, estaban matando a líderes militares y científicos iraníes en sus casas, en edificios residenciales civiles. Estas personas, en ese momento, durante las negociaciones, deberían haber anticipado el ataque. Por alguna razón, no lo hicieron, y todas estas personas fueron asesinadas en sus camas junto a sus familias. Y esto es lo que me preocupa sobre las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. El hecho de que tengamos que detenernos a pensar si Rusia realmente va a caer en esto o no. El hecho de que no sea una certeza que no van a hacerlo, es lo que me inquieta. Sí, bueno, supongo que ese es un buen punto de partida. ¿Cuáles son los objetivos de Estados Unidos? Si se trata de destruir Rusia, de derrotar a Irán, entonces obviamente todos estos esfuerzos diplomáticos, que aparentemente buscan crear consenso en torno a un nuevo statu quo, no van, bueno, o son puramente engañosos o simplemente temporales para reagruparse. Supongo que hay cierto escepticismo saludable por parte de Rusia, especialmente viendo lo que ocurrió en Irán. Pero si miramos el acuerdo real que se está gestando, no hay mucho. Bueno, de lo que han propuesto los estadounidenses, no hay mucha información disponible. Y también hemos visto muchas informaciones erróneas. No necesariamente lo llamaría desinformación, pero al menos sí información incorrecta que aparece en los medios. Pero si supongo que la cuestión de no a la OTAN y los límites a las armas que se envían a Ucrania, arma territorial, ese es el principal con Occidente. Yo diría que incluso está fuera del control del relato, porque no queremos hablar de la OTAN, porque entonces se debilita el argumento de la invasión no provocada. Así que ya sabes, preferimos presentarlo como una guerra por el territorio. Y por esa razón, los medios se han centrado mucho en esto. Así que el argumento, o lo que parece sugerirse, es que habría un intercambio de territorios. Quiero decir, esas fueron las palabras de Trump. ¿Qué territorios se intercambiarían realmente aquí? Supongo que Rusia quiere todo Donetsk, luego tendría el Donbass, y no va a renunciar a Zaporilla ni a Jersón. Pero, ¿es concebible que los rusos estén dispuestos a abandonar sus reclamaciones sobre territorios que no controlan en Zaporilla y Jersón, y a retroceder en el territorio que tienen en Kharkov y Sumy? ¿Qué podría haber detrás de estas discusiones territoriales que están teniendo? Bueno, cualquier concesión por parte de Rusia respecto a esto sería un completo desastre para Rusia. Porque como la propia Rusia ha afirmado una y otra vez, esto no se trata solo de territorio. Se trata de la causa raíz del conflicto.
Y aunque no lo expliciten cada vez que lo dicen, están hablando de que Estados Unidos está librando una guerra por poderes contra Rusia a través de Ucrania. Ese es el núcleo de este asunto. Y lamentablemente, no hay promesas que Estados Unidos pueda hacer a Rusia respecto al avance de la OTAN, el uso de diferentes armas o los tratados de control de armamento, porque todas estas son cuestiones que Estados Unidos ha violado de manera sistemática, constante y repetida. El presidente Trump, en su primer mandato, se retiró del Tratado INF. Bush Jr. se retiró de un tratado de control de armas. Los presidentes posteriores, demócratas, supuestamente los opuestos ideológicos de estos dos presidentes, luego aprovecharon la ausencia de estos tratados y comenzaron a posicionar armas previamente prohibidas en Europa, a lo largo de la frontera con Rusia. Así que nada de lo que diga Estados Unidos puede ser de fiar. No hay nada que Estados Unidos pueda prometer que Rusia pueda confiar. Y si Rusia llegara en Estados Unidos, terminaría en desastre. Terminaría exactamente igual que Minsk y Minsk II. Y lo único que quizá podemos decir sobre que Rusia acepte algo es que tal vez, si sienten que al igual que con Minsk, tenían que saber que iba a ser traicionado. Si no lo sabían, entonces la situación es mucho más desesperanzadora de lo que tú o yo podamos pensar. Pensaron que podrían aprovechar mejor ese tiempo para prepararse para el conflicto que inevitablemente se avecinaba. Y así fue. Aprovecharon mejor ese tiempo que Estados Unidos y la OTAN y estaban más preparados cuando el conflicto comenzó en 2022. ¿Están pensando ahora en los mismos términos? Habrá una congelación. Obviamente será traicionada, pero podemos aprovechar mejor ese tiempo. Podríamos sacar partido de esta pausa. Ellos intentarán sacar partido de la pausa, pero nosotros estamos mejor posicionados. Quizás esa sea su forma de pensar. Quizás eso podría ser un factor detrás de que acepten algún tipo de acuerdo. Pero de nuevo, tienen que llegar a ese acuerdo sabiendo perfectamente que será traicionado por Estados Unidos. Y deben entender que no necesariamente será Estados Unidos quien lo traicione directamente. Utilizarán a sus intermediarios, crearán la ilusión de distancia, igual que Estados Unidos creó distancia entre ellos e Israel antes de que los israelíes llevaran a cabo lo que fue, esencialmente, un ataque de decapitación estadounidense contra Irán. Harán exactamente lo mismo, utilizando a Europa, a Ucrania y a cualquier número de intermediarios y estados clientes que Estados Unidos mantiene en la región a lo largo de la periferia de Rusia. Entonces, ¿cuáles son los intereses rusos aquí? ¿O la alternativa rusa? Porque si no encuentran un acuerdo que intente consolidar un nuevo statu quo, en la práctica, la guerra simplemente seguirá prolongándose. Y supongo que tampoco pueden avanzar hacia las partes occidentales de Ucrania. Así que, en algún momento, tendrían que tratar con los estadounidenses para encontrar un acuerdo, porque de lo contrario, Estados Unidos podría simplemente intervenir y utilizar a los ucranianos para una guerra de guerrillas o como un proxy debilitado durante años. Pueden realizar ataques dentro de Rusia. Podrían mantenerlo en una especie de una fase suave de una guerra menor durante una década o más. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Porque en este momento, no solo se trata de muchas muertes, sino también de avanzar por el posible camino hacia una guerra nuclear. Los europeos siguen siendo cada vez más imprudentes en su lenguaje y acciones. Así que, sí, en algún momento esto tendría que terminar de alguna manera. Así que supongo que, si estuvieras asesorando al Kremlin, ¿qué recomendarías? Bueno, nunca me atrevería a aconsejar al Kremlin. Sin embargo, solo preguntaría, ¿por qué iniciar la operación militar especial si simplemente vas a detenerte en la línea de contacto actual? ¿Qué se ha logrado realmente con eso a nivel estratégico, geopolítico, en cuanto a la disposición militar de Europa y el punto de encuentro entre Europa Occidental y Rusia? ¿Qué se ha conseguido con eso? Ahora bien, si Rusia llegara al río Dnieper, ese sería el significativo. Todo mueve al oeste del Dnieper,
¿Sería una amenaza para Rusia tanto como lo era Ucrania antes de 2022? Y yo diría que no lo sería. Y creo que Rusia podría aceptar lo que quede al oeste del río de Dnieper. Podrían verlo simplemente como una extensión, por ejemplo, de Polonia, que ya está en la OTAN. Incluso podrían ver que esa parte de lo que queda de Ucrania se incorpore a la OTAN. Y eso simplemente devolvería la situación al statu quo anterior al inicio de este conflicto. Pero ahora ya no existe un proxy ucraniano fuera de la OTAN que Estados Unidos puede utilizar contra Rusia como lo ha hecho todos estos años. Así que creo que eso podría formar parte de su razonamiento. Pero ya sabes, idealmente, que Rusia asumiera el control de toda Ucrania. Ese sería el resultado ideal. ¿Es eso posible? No lo sé. No tengo acceso a toda la información que tiene el Kremlin, ni a si creen que pueden hacer eso o no. Creo que, en cuanto a continuar el conflicto o permitir que Estados Unidos se recupere, deben analizar sus propios datos en cuanto a la producción militar industrial y preguntarse, si hacemos una pausa y permitimos que Estados Unidos y Europa sigan aumentando su producción militar industrial, ¿vamos a poder mantener la ventaja que tenemos ahora? O, cuando esto vuelva a empezar, estaremos en una desventaja significativa. Esto era algo que ya tuvieron que plantearse antes de los acuerdos de Minsk I y II. En aquel momento, el ejército ucraniano era un desastre. Tras años de entrenamiento y armamento por parte de la OTAN, eran un ejército completamente diferente cuando Rusia decidió iniciar la operación militar especial. Algunas personas sugieren que fue un error esperar tanto tiempo, que debería haberse hecho antes. Creo que incluso el presidente Putin dijo que debería haberse hecho antes. Así que todos estos factores dependen de información a la que no necesariamente tengo acceso. Pero creo que estos son los factores que están considerando en el Kremlin a la hora de tomar una decisión sobre cómo sería ideal y realísticamente una resolución. Olvidé su nombre, pero creo que era un general estadounidense o un alto cargo militar o alguien de inteligencia, quien hizo el mismo comentario, que el peor error que cometieron los rusos fue darle a Estados Unidos 8 años para fortalecer el ejército ucraniano. Y por supuesto, la situación en 2014 habría sido muy diferente. Pero creo que has dado en el clavo respecto a la relación entre la cuestión de la neutralidad y el territorio. Porque, como han dicho los rusos desde 2014, y también en Estambul, si va a haber una Ucrania neutral, entonces ese es el objetivo final. Sin embargo, si no confían en que exista la posibilidad de una Ucrania neutral, entonces la solución es asegurarse de que Ucrania no pueda ser utilizada como una amenaza real, lo que significa despojarla de su territorio estratégico y devastar el resto, lo cual, de nuevo, es un destino horrible para los ucranianos. Pero supongo que en Alaska tendrán que hablar sobre la cuestión de la neutralidad. Si hay un compromiso por parte de Estados Unidos y de la OTAN para dar esta garantía férrea de que no habrá ninguna expansión de la OTAN, ¿no lograría esto los objetivos de los rusos? Pero ¿qué garantía podía dar Estados Unidos? Me refería a una garantía férrea, no a un puño de hierro, sí quiero decir. Sí, pero de todas formas no importa porque Estados Unidos es incapaz de cumplir acuerdos. Creo que incluso el presidente Putin se refirió a Estados Unidos de esa manera. Y eso es independientemente de quién sea el presidente y de quién controle el Congreso. Porque, de nuevo, esto tiene que ver con la continuidad de la agenda. Esta es una política que se ha declarado como política exterior estadounidense desde el final de la Guerra Fría y que ha persistido hasta ahora. Y no van a cambiar en esto. Estados Unidos está obsesionado con la primacía global.
It permeates every aspect of foreign Impregna policy todos los making, aspectos de la toma de decisiones en política exterior y todo lo que Estados Unidos hace más allá de sus fronteras. Y ya sabes, sería estupendo imaginar una Ucrania verdaderamente neutral. Pero Estados Unidos, y advierto sobre esto constantemente, tiene un superarma, y es su capacidad para intervenir políticamente en una nación, coaccionarla y capturarla de formas contra las que el resto del mundo tiene muchas dificultades para defenderse. La National Endowment for Democracy sigue muy activa y operando, y continúa recibiendo financiación, a pesar de los rumores en sentido contrario. Llega a estos países, y sea cual sea el arreglo político que se haya creado, pueden derrocarlo, y pueden hacerlo de una manera que parece realizada por medios democráticos a través de elecciones. Estados Unidos es capaz de arreglar las cosas de forma fiable y repetida para obtener un resultado favorable a sus intereses. Y no es manipulando el proceso electoral en sí, es esta capacidad de intervenir en un país, controlar el espacio informativo, adoctrinar a la población y convencerla de que servir a los intereses estadounidenses es, de algún modo, lo mejor para él, incluso cuando claramente no lo es. Y alejándonos del conflicto en Ucrania, Rusia, China, el resto de los BRICS, el mundo multipolar, deben entender que evidentemente no se puede razonar con Estados Unidos, no se puede negociar con él. El mundo multipolar necesita crear un orden internacional en el que Estados Unidos sea físicamente incapaz de ejercer este control político y poder militar. Deben establecer líneas definidas que no puedan ser cruzadas. Deben crear una realidad que obligue a Estados Unidos a aislarse o a cooperar de manera constructiva con el resto del mundo. Cualquier cosa que no llegue a eso terminará en fracaso, porque, una vez más, las personas que actualmente dirigen la política exterior de Estados Unidos son gigantes inamovibles. Tienen una mentalidad supremacista. De nuevo, esto está en sus documentos de política a lo largo de los años. Está en todos los documentos de política redactados años antes incluso de que se celebraran las elecciones de 2024, como el Proyecto 2025 de la Heritage Foundation. Todas esas personas forman ahora parte del gabinete actual de Trump, y todos ellos escribieron esto como su política. Van a expandir la OTAN, van a conseguir que Europa no termine la guerra en Ucrania, sino que asuma la guerra para poder pivotar hacia China. Y todas estas son cosas que Estados Unidos está haciendo ahora. Así que, si ese cálculo no cambia, nada más puede cambiar, lo que nos lleva de vuelta al punto de partida. El objetivo de la política exterior de Estados Unidos es eliminar a todos los rivales. Pares, casi pares y no pares, eliminarlos. Esa es su política y no hay otra. Así que, si fingen negociar contigo sobre algo distinto a esto, la eliminación de Rusia como competidor par o casi par, entonces es solo una táctica a corto plazo para ganar tiempo y lograr su objetivo final, que es eliminar a Rusia como competidor par o casi par. Y lo mismo ocurre con China, Irán y todos los demás. Creo que eso es una de las cosas que me hizo perder la esperanza en el objetivo de Trump de realmente acabar con la guerra en Ucrania. Cuando empezó, al principio de su presidencia, o al menos durante la campaña electoral, hablaba mucho sobre cómo, en al menos 2 ocasiones, la guerra comenzó como resultado de la expansión de la OTAN. Intentó achacarlo a Ucrania y al presidente Biden, diciendo que había sido un gran error. Y como dijo Hegseth, no habrá OTAN, tendrá que haber neutralidad. Pero entonces, de repente, hizo un cambio interesante. De repente, no para de hablar de ser un mediador en la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero esto no es solo una guerra entre Ucrania y Rusia. Una vez que empiezas a conceptualizarlo como una guerra entre Ucrania y Rusia, y a Estados Unidos como el mediador, como dices, le quitas el núcleo, eliminas el núcleo de lo que debe ser la solución, que es abordar la arquitectura de seguridad europea rota,
donde la OTAN sigue acercándose cada vez más a las fronteras rusas. Mi última pregunta era sobre la ubicación de esto. Sabía que no sería en Europa, porque en Europa ya no tenemos países neutrales. Ya no hay Helsinki, ya no hay Ginebra. Todos han renunciado también a su estatus neutral. Tampoco tenemos diplomacia en Europa. Ni siquiera hablamos con los rusos. Así que no podía ser Europa. Eso era bastante evidente. Además, dado que en el fondo se trata de una guerra entre la OTAN y Rusia, creo que habría sido algo extraño. Pensé que Estambul podría ser una posibilidad, aunque obviamente Turquía también está participando en esta guerra como miembro de la OTAN. Pero lo más probable es que fuera los Emiratos Árabes Unidos o, sí, uno de los estados del Golfo. Pero Alaska, ¿qué opinas de esto? Es curioso. No me lo esperaba para nada. Me pareció muy extraño. De hecho, que Putin viaje a Estados Unidos en medio de una guerra por poderes entre ambos países es muy extraño. Me preguntaba cómo interpretas esto. Es casi inconcebible. No tengo ni idea de por qué Rusia aceptaría esto, a menos que en última instancia no tengan intención de asistir a esta reunión. Es un enorme riesgo de seguridad. La gente dice que nunca se atreverían a hacerle nada al presidente Putin porque Rusia tiene armas nucleares y respondería. Pero esto es lo que todos decían sobre el uso de misiles de crucero lanzados desde el aire por Estados Unidos y Europa contra objetivos en toda Rusia. Y sin embargo, ahora eso se ha vuelto mucho menos impensable, casi rutinario. Y de nuevo, como has dicho, esencialmente es una guerra de Estados Unidos contra Rusia. Es Estados Unidos matando a rusos en Ucrania. Es Estados Unidos matando a rusos dentro de Rusia. Fue Estados Unidos quien organizó esta campaña para invadir Belgorod, cruzando la frontera en lo que es indiscutiblemente territorio ruso. Y ahora el presidente Putin va a reunirse con el presidente de Estados Unidos en Estados Unidos. Es inconcebible. No tiene absolutamente ningún sentido. Es un riesgo enorme. Una vez más, Estados Unidos no tiene ninguna intención de ceder en nada. Todo esto es puro teatro, y asumir un riesgo tan tremendo solo para participar en este teatro no tiene sentido en ningún nivel. Y por supuesto, existe la posibilidad de que no ocurra absolutamente nada, pero creo que la posibilidad de que ocurra algo, que la seguridad y protección del presidente Putin se vean comprometidas, es muy alta, y Estados Unidos no tiene que hacer nada directamente. Tienen un ejército global de agentes que pueden ser encargados de hacer esto y dar a Estados Unidos una negación plausible. El propio presidente de Estados Unidos, mientras hacía campaña, ni siquiera estaba a salvo de los disparos y otros actos de violencia. Entonces, ¿cómo pueden garantizar la seguridad del presidente ruso, incluso si quisieran hacerlo? Que no creo que quieran. Y de nuevo, cualquier cosa que ocurra podría haber sido coorganizada con el propio Estados Unidos. Es esencialmente una trampa. Es la misma trampa que se tendió a Irán. Y aunque el presidente Putin está siendo invitado a Estados Unidos, acabamos de escuchar a la administración Trump hablar sobre arrestar al presidente venezolano Nicolás Maduro, un aliado de Rusia. Están desmantelando a Hezbollah, siguen apuntando a Irán, siguen hablando de rodear y contener a China. Todos estos son aliados de Rusia. Y mencionamos Armenia y Azerbaiyán. Así que este proceso de rodear y contener al mundo multipolar, incluida Rusia, continúa sin cesar. Y ahora el presidente Putin está hablando de visitar los propios Estados Unidos. Simplemente no lo entiendo. Espero que no ocurra nada. Pero en este momento, considerando las medidas sin precedentes que Estados Unidos ha tomado recientemente, especialmente en lo que respecta a Irán, esto debería generar dudas en todos. Sinceramente, es uno de esos momentos en los que espero y rezo estar equivocado. Parece un poco loco que se pudiera hacer algo al presidente ruso mientras está allí. Por otro lado, hace unas semanas hubo un ataque contra la disuasión nuclear de Rusia,
Supongo que no se puede descartar que esto supondría un enorme riesgo de seguridad. Pero incluso si ahora va a Alaska, ¿no necesitarían más de unos pocos días para organizar la seguridad por parte rusa? Quiero decir, esto me parece muy extraño, pero me preguntaba por el simbolismo de todo esto. ¿Crees que se trata, de nuevo, de la cuestión bilateral, que el objetivo es mejorar las relaciones bilaterales? Así que ya sabes, reunirse en la frontera entre los rusos y los estadounidenses, como una forma de, supongo, transformar las relaciones. Incluso si Estados Unidos quiere continuar esta guerra por poderes contra los rusos durante décadas, pero quiere hacerlo a través de los europeos. Como dije antes, el objetivo entonces sería poder relacionarse con los rusos en Asia, mientras se les sigue confrontando a través de un intermediario europeo en Europa. ¿Podría esto entrar en la misma categoría que ya sabes, suavizar las relaciones en Oriente, mientras se trabaja más a través de los europeos en Occidente? Pero en última instancia, sigue siendo una trampa para subordinar y disolver la Federación Rusa. Entonces, ¿por qué caerían en esa trampa? Eso es lo que no tiene ningún sentido en todo esto. Los Estados Unidos, nada en su política exterior ha cambiado respecto a su objetivo general, que una vez más es eliminar a todos los competidores iguales o casi iguales. No tienen ningún interés en colaborar con Rusia. El único interés que podrían tener es aparentar que quieren colaborar con Rusia para traerla a un estado de menor vigilancia y así poder asestarle el golpe, como han hecho tantas veces en el pasado. De hecho, la historia, especialmente en el siglo XXI, de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, es la de Estados Unidos atrayendo a Rusia y luego apuñalándola una y otra vez. Esta vez no será diferente. Lo único que podría variar es cuán significativo y dañino será el golpe esta vez cuando se produzca. Porque, como se puede ver, Estados Unidos se da cuenta de que hay un cambio en el poder global y que su tiempo es muy limitado. Esto es muy imprudencia. November, Irán, a principios de este año, ejemplo de ello. Si Estados Unidos hubiera sentido que tenía tiempo, habría dado más tiempo. Querrían que las condiciones fueran más ideales antes de lanzar ese tipo de operación militar contra Irán. Idealmente esperarían poder derrocar a Irán sin una operación militar de ese tipo, pero se han quedado sin tiempo. Entonces, ¿cómo se traduce esa desesperación en relación con esta reunión y estas maniobras de Estados Unidos que son deshonestas? ¿Cómo se traduce en lo que Estados Unidos está haciendo con Rusia respecto a esta supuesta reunión y todo lo que sigue? Esa es la cuestión. Bueno, supongo que para el viernes sabremos de qué han estado hablando. Obviamente, tienen que pasar muchas cosas. Normalmente estas discusiones se llevan a cabo a puerta cerrada, pero creo que incluso ahora, debido al clima, no solo dentro del occidente político, sino también dentro de Estados Unidos. De hecho, hablar con los rusos es algo enorme, muy controvertido, empezando por Europa. La idea de terminar la guerra, en términos desfavorables, se va a combatir con uñas y dientes aquí. Puedo entender por qué hay tanto secretismo al respecto, pero tengo mucha curiosidad por ver con qué van a salir realmente, o si Trump cambiará entonces los términos. Sea lo que sea Ushakov, él hizo el comentario, Yuri Ushakov, de que la propuesta presentada por los estadounidenses parecía aceptable. No descartaría la posibilidad de que se presenten en Alaska y allí haya un acuerdo diferente. Pero, de nuevo, me he vuelto muy cínico en los últimos años, especialmente en los últimos 3 años y medio, en cuanto a lo que se puede lograr. Pero sí, espero que te equivoques, de verdad. Pero temo mucho que tengas razón. Así que sí, Brian Bedletic, como siempre, muchísimas gracias por compartir tus ideas. Gracias.